Hola, buenas noches, distinguido público que nos acompañan hoy 9 de julio. Bienvenidos sean todos a la octava sesión del curso de Introducción al manejo del paciente con patología flebológica. Agradecemos su presencia, así como al Foro Venoso Mexicano por esta oportunidad de compartir con ustedes este espacio. Soy Susana Pérez Camacho y tengo el gusto de dirigir esta sesión. La salud de nuestra población es multifactorial y debe ser atendida multidisciplinariamente. Las distintas formas de enfermar, depender y morir de la población, así como los nuevos estilos de vida, determinan la aparición de problemas de salud, así como la obesidad, el sedentarismo, el uso de anticonceptivos y la gestación, entre otros, el componente hereditario. El cuidado es la esencia de la profesión de enfermería, determinado de manera particular por las necesidades de cada paciente, en lo cual enfermería es experta. Pero es importante considerar a cada patología lo esperado y poder determinar desde la misma qué cuidado es el que podemos prever y sea ideal para cada individuo y crear planes de cuidados estandarizados. En esta sesión tenemos como invitado para compartirnos su experiencia al doctor Kini García, quien tiene la especialidad de cirugía general por el ISSSTE, es angiólogo, cirujano vascular y endovascular, egresado del Centro Médico La Raza del Seguro Social. Es profesor adjunto del Foro Venoso Mexicano, adscrito al Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital General de Zona número 21 del Seguro Social en la ciudad de León, certificado por el Consejo Mexicano de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Con el tema de cuidados de enfermería en los pacientes con patología vascular, con la intención de identificar y brindar cuidados al paciente con patología vascular, tanto arteriales como venosos, así como identificar los datos claves de alerta o posible complicación. Doctor Ricardo Kini, sea bienvenido a esta sesión. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, pues le cedo la palabra para que tenga oportunidad de iniciar con su presentación. No sin antes hacer la recomendación que los participantes pues vayan haciendo sus preguntas. Al final vamos a tener una sesión para que a los integrantes del Foro Venoso nos apoyen en contestarlas, que puede ser en el chat o también de manera presencial el doctor Kini pueda contestar a sus preguntas. Muchas gracias, doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho a la licenciada Susana Pérez Camacho la invitación, al doctor Valente Guerrero, al doctor por la invitación y pues estoy muy contento de estar aquí con ustedes, muchas gracias. Y pues vamos a platicar respecto a los cuidados de enfermería en los pacientes con patología vascular. El objetivo principal es diferenciar e identificar si el paciente presenta patología arterial o venosa. Esto es muy importante porque frecuentemente pasa de que las personas, los médicos, las enfermeras, a veces les cuesta trabajo identificar si el paciente presenta un problema venoso o un problema arterial. Y es de suma importancia hacer la diferencia porque el tratamiento es totalmente diferente de una patología a otra. El objetivo de la sesión tiene como principal cuidados arteriales y cuidados venosos, ¿no? Y dentro de los arteriales, ¿cuáles son los objetivos de los cuidados? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué no se debe de hacer? Al igual que en los problemas venosos, ¿no? Vamos a ver unos conceptos básicos muy importantes que esto nos va a permitir ubicar bien y entender completamente estas patologías. La sangre arterial es la que circula del corazón hacia las piernas, en ese sentido circula, no debemos olvidarlo, mientras que la sangre venosa circula de las piernas y de los brazos hacia el corazón, es decir, van en sentido contrario. Otro concepto importante es que el calor vasodilata. Eso es muy importante recordarlo. Cada vez que una parte del cuerpo recibe calor, va a haber vasodilatación tanto arterial
como venosa. Y esto lo podemos ver frecuentemente cuando alguien a veces se mete a un baño sauna donde el calor intenso a veces hace que se vasodilate y se puede desmayar, y se desmaya pues porque su presión sanguínea se baja. Y por el contrario, el frío vasoconstriñe. Entonces, cada vez que tengamos una situación donde una parte del cuerpo se enfríe, vamos a tener vasoconstricción. Otro concepto básico es que es importante saber en qué parte es la mejor opción para valorar la coloración de una extremidad. Y debe de ser en las plantas y en las palmas. Mucha gente a veces piensa que es en las uñas o que es en el dorso. Lo correcto es hacerlo en las plantas y en las palmas, porque en esta parte no contamos con melanina y entonces la coloración va a depender exclusivamente del tipo y de la cantidad de sangre que hay en la extremidad. La temperatura también de una extremidad va a depender de la cantidad de sangre que tenga la extremidad. Si a una extremidad le está llegando menor cantidad de sangre de la normal, la extremidad se va a poner fría. Si una persona tiene una cantidad de sangre normal, entonces la temperatura también será normal. Y si, por ejemplo, le llegara más sangre de la normal, la extremidad estaría caliente. El ejemplo más claro y el más común es cuando tenemos, por ejemplo, un absceso, tenemos una celulitis o hay una infección. Entonces, en este caso, está llegando más cantidad de sangre a esa extremidad y entonces si la tocamos y la comparamos con la otra, pues va a estar más caliente. Otro concepto que hay que recordar es que en las estaciones cálidas, como por ejemplo en primavera o en verano principalmente, se van a agudizar las enfermedades venosas. Eso no se los debe olvidar. En las estaciones cálidas, los pacientes que más se agudizan, los que más molestias se incrementan, son los que tienen enfermedades venosas. La vasodilatación que ocasiona la temperatura alta hace que las venas, al distenderse más, se llenan más de sangre, hay más pesadez, hay más sensaciones de molestias. Y lo contrario ocurre con las estaciones frías, ¿no? Ahí se agudizan las enfermedades de tipo arterial. Al vasoconstriñirse tanto las venas como las arterias cuando se cierran más de lo normal por el frío, llega menos flujo y eso ocasiona más molestias. Bueno, vamos a empezar entonces a tratar de identificar los pacientes que pueden tener patología arterial. ¿De qué se quejan o qué podemos encontrar en estos pacientes? Pues esta es una enfermedad que se caracteriza porque disminuye o se pierde por completo el flujo arterial hacia la extremidad. Y una de las características más importantes es el dolor intenso, que puede ser de intenso a muy intenso. La extremidad se puede poner hipotérmica, va a haber ausencia de pulsos, la extremidad se va a poner pálida, la velocidad de llenado capilar va a estar retardada, y si está el problema ya más crónico, podemos tener necrosis en los dedos. Y hay una maniobra muy sencilla de hacer que se llama maniobra de Bürger, que esta nos permite, digamos, corroborar que el paciente tiene un problema circulatorio arterial importante, y esta maniobra pues sería positiva. ¿Cómo es la maniobra de Bürger? Cuando el paciente se encuentra acostado y levantamos la extremidad que se encuentra enferma, notamos que existe palidez a nivel de la planta del pie. Cuando el paciente lo sentamos, esta palidez se transforma en rubicundez. Es decir, aquí está el observador, aquí está el médico, aquí está la enfermera observando al paciente. Se da cuenta que cuando tiene el pie hacia arriba se pone blanco el pie, y cuando el paciente se sienta después de algunos 2 o 3 minutos vamos a ver cómo se pone muy rubicundo el pie, y esto es señal de que el paciente tiene un problema circulatorio arterial importante. Aquí tenemos una imagen donde viene siendo, estas son necrosis de los dedos, parcial de los dedos, este es un problema arterial. Aquí tenemos otra necrosis también de los dedos en este paciente. ¿Y cuáles serían entonces los objetivos de los cuidados arteriales que se deben hacer por parte del servicio de enfermería? Pues la intención el objetivo de los cuidados es aumentar la cantidad de circulación arterial que le llegue a la extremidad, y esto lo tenemos que hacer obviamente sin la utilización de medicamentos. ¿Qué es lo que se debe hacer? Pues lo más importante que se tiene que hacer es calentar la extremidad, pero tenemos que calentarla de una manera que no resulte peligrosa, es decir, que el calor que apliquemos no vaya a ocasionar una quemadura en el paciente. Es importante entonces, la manera que tenemos para calentarla, las más prácticas, es colocar un vendaje angiológico de Jones, que es un vendaje de algodón. Aquí voy a hacer un comentario muy importante. La mayor parte
del personal de salud conoce el vendaje de Jones que se coloca por parte del servicio de ortopedia. Este vendaje es un vendaje totalmente diferente al vendaje de Jones que colocamos los angiólogos. En el caso del vendaje de Jones de los ortopedistas es colocar primero un vendaje, una venda, luego algodón, luego otra venda, luego otra vez algodón y luego finalmente una tercera venda. De manera que la pierna queda bastante apretada. El objetivo del vendaje de Jones en el caso de los ortopedistas es disminuir el edema, la hinchazón que tiene la extremidad por una fractura, por un esguince, por alguna cuestión de este tipo. En el caso de nosotros, los angiólogos, el objetivo del vendaje de Jones es calentar la extremidad. Entonces, no debe de ser más que solamente una capa de algodón primero y encima una venda, digamos, colocada sin estar apretada, solamente para evitar que se deshilache el algodón. Y otra cosa muy importante es que siempre debemos tener los dedos cubiertos. Eso es muy importante. Es muy común que le dejen los dedos descubiertos al paciente para estar valorando la coloración de los dedos. Y esto pues es totalmente inadecuado porque se pierde el objetivo de calentar. Y recordemos que las partes que más se enfrían en una pierna son las partes más distales. Entonces lo que más nos interesa calentar son los dedos. Y si los tenemos descubiertos, pues entonces no se van a calentar y el paciente no va a mejorar. Otra posibilidad es que tengamos calcetas de lana, por colocarle calcetas de lana no apretadas. Es muy importante también mantener la piecera de la cama horizontal, es decir, sin inclinaciones, ni hacia abajo ni hacia arriba. Si lo ponemos hacia abajo, pues obviamente puede presentar con el paso del tiempo edema en los pies y eso va a hacer que se complique la situación. Y es muy importante también lubricar la piel porque la resequedad puede ocasionar fisuras por donde puede entrar una infección. Hay que lavar diario con agua tibia y jabón neutro, secar perfectamente la extremidad para que no tengamos riesgo de que la humedad facilite la formación de hongos. Hay que hacer ejercicios isocinéticos en la cama, perdón, es decir, hacer una especie como de bicicleta, como de bicicleta imaginaria. Estos ejercicios nos permiten estimular la formación de mejor circulación arterial en la pierna sin el riesgo de que el paciente pudiera caerse al intentar hacer un ejercicio caminando, por ejemplo. Hay pacientes que a veces son de avanzada edad y al intentar hacer el ejercicio pueden caerse y luego fracturarse la cadera y entonces pues se complica más la situación porque aparte de una isquemia se asociaría una fractura extra. Y se prefiere que se humedezcan las uñas antes de cortarlas para evitar tener un problema ahí de que vaya a haber una fisura en la uña. Más importante que hacer es qué no hacer, ¿verdad? En estos pacientes que tienen enfermedad arterial, no olvidemos que estamos hablando de problemas arteriales, está prohibido colocar vendaje semicompresivo de la extremidad. Cualquier cosa que apriete la pierna va a disminuir la cantidad de sangre arterial que llegará al pie y esto ocasionará empeoramiento de la patología. Entonces está contraindicado el vendaje semicompresivo. Elevar las extremidades está también totalmente prohibido. Ya platicamos que la circulación arterial va del corazón hacia las extremidades y si levantamos las extremidades, entonces la sangre que quería llegar, que a duras penas va llegando a la pierna, cuando las levantamos, entonces la sangre se regresa y no alcanza por gravedad, no alcanza a llegar a los pies y esto nos ocasiona que el paciente empeore. Después tenemos calentarla con la lámpara de chicote, también está contraindicado, porque cualquier calor que sea directo, como con lámpara de chicote, puede ocasionar una quemadura. Usar mantas térmicas eléctricas también está contraindicado, porque esto nos puede ocasionar que el paciente tenga una quemadura, se puede quedar dormido y entonces el paciente puede tener una quemadura. Calentarlo con agua caliente también está prohibido porque podemos igual quemarlo. Y lo ideal es no utilizar ni isodina, ni oxigenada, ni ningún tipo de desinfectante potente porque se puede irritar la piel, se puede inflamar la piel y eso ocasionar una lesión que posteriormente se puede complicar con una infección. Tampoco el proporcionar masajes porque esto puede ocasionar que tengamos lesiones a nivel de la piel.
Aquí tenemos un vendaje de Jones totalmente inadecuado. Ustedes pueden ver cómo el paciente tiene descubiertos los dedos. Este vendaje no tiene ninguna razón de ser porque se pueden dar cuenta cómo esta parte se va a calentar por el algodón, pero las partes que tienen descubiertas aquí, pues obviamente incluso ustedes pueden ver aquí como el dedo número 1 del pie izquierdo tiene una necrosis, una isquemia y pues no va a mejorar mientras tengamos descubiertos los dedos. Aquí tenemos otro caso igual, donde estamos viendo cómo este paciente tiene los dedos descubiertos. Ahora vamos a platicar sobre la patología venosa. En el caso de la patología venosa se caracteriza por tener un dolor moderado, tener una ligera hipertermia, podemos tener cianosis o un poco de hiperemia, puede haber edema en la extremidad, que es un dato muy importante, puede tener eczema, y ya de manera más crónica tener datos de hiperpigmentación ocre, es ese famoso obscurecimiento que se localiza a nivel de los tobillos, lipodermatosclerosis, que significa que se endurece la piel del tobillo, y el caso más extremo es que pueden aparecer úlceras en la cara interna del tobillo. El diagnóstico de patología, cuando vamos a hacer un diagnóstico de patología venosa, tenemos la obligación siempre de descartar que tengamos isquemia. Y esto lo podemos hacer fácilmente valorando la velocidad de llenado capilar, la cual debe ser normal. O sea, teniendo patología venosa, la velocidad de llenado capilar debe ser normal, los pulsos distales tienen que estar presentes, la extremidad tiene que estar cuando menos eutérmica y la maniobra de Bürger pues estaría negativa. En este caso, por ejemplo, vemos este paciente que tiene una trombosis venosa profunda. Vean ustedes la diferencia de color. Esta extremidad se ve de un color diferente, se ve más rojizo, tendiente a ser un poquito violeta, y se puede ver claramente cómo está más aumentada de volumen esta extremidad con relación a la que está sana. Aquí tenemos otro caso donde claramente podemos ver la diferencia tanto en el color como en el tamaño de la extremidad con relación a la otra extremidad. Y en este caso vemos que no hay tanta evidencia de cambio de color, pero sí podemos ver claramente una diferencia importante en el tamaño de la piedra. En este caso es un paciente que tiene problema venoso, tenemos aquí varices, esto es lo que le llamamos la famosa hiperpigmentación ocre que se encuentra aquí a nivel de los tobillos. Aquí tenemos también una poca de hiperpigmentación ocre en toda esta zona, recordemos que es más común en la cara interna de los tobillos. Y estas lesiones son las que se conocen como eczema, son lesiones así como si estuvieran haciendo unas pequeñas fisuras en la piel. Este es un paciente con un posible síndrome postrombótico. Vean ustedes aquí cómo tiene la diferencia de tamaño, más gruesa esta pierna con estos cambios intensos de color. Aquí tenemos otro paciente con síndrome postrombótico. Vean cómo se ve claramente la diferencia de tamaño y aquí se ve más oscurecida la piel con relación a la otra. Y aquí tenemos otro caso igual. Y en este caso vemos cómo la úlcera venosa se localiza habitualmente en la cara interna. Vean ustedes aquí cómo alrededor tiene algo de eczema y tiene hiperpigmentación ocre. Aquí tenemos otra úlcera también que vean que está en la cara interna. Y esta paciente es una paciente extrema donde tiene pues unas úlceras bastante grandes en las dos extremidades que tenían más o menos como 40 años de evolución esta paciente. ¿Cuáles son los objetivos del cuidado venoso? Es mejorar el retorno venoso y evitar el estancamiento de sangre venosa. O sea, necesitamos activar la circulación venosa en la pierna. ¿Qué es lo que se debe hacer? Es importante elevar los miembros pélvicos, pero de manera correcta. Hay una manera que habitualmente así lo hace la mayoría del personal de salud. Me ha tocado verlo en muchas ocasiones y pues comentamos cuál debe ser la manera correcta. Vamos a verla aquí en esta plática cuál es. Lo ideal es colocar medias antiembólicas, eso es lo que está recomendado. Lavar diariamente con agua y con jabón neutro. También lubricar la piel y preguntarle a su médico tratante si tiene indicado reposo o deambulación. Hay algunos problemas venosos donde a veces el médico recomienda que esté en reposo absoluto y otros en donde sí tiene autorizado la caminata e incluso puede caminar, está indicado de manera intencional que camine. Aquí tenemos, por ejemplo, unas medias antiembólicas. Vean cómo llegan un poquito más arriba de medio muslo y tienen este hoyo en la punta de la media y tiene como finalidad poder ver la coloración de los dedos sin tener que quitar la media, porque es complicado estarle poniendo y quitando la media a un paciente cuando se encuentra hospitalizado.
Estas medias son antiembólicas, son medias especiales donde comprimen más en el tobillo y menos en el chamorro. Conforme la media va subiendo, va disminuyendo gradualmente la compresión, lo cual facilita o estimula que la circulación venosa sea como tiene que ser, que es de los pies hacia el corazón. Aquí tenemos otro ejemplo de otras medias antiembólicas. ¿Y qué es lo que no debemos hacer cuando sospechamos que el paciente tiene un problema venoso? Bueno, no debemos poner vendaje de miembros pélvicos. Esto es una cosa que puede ocasionar mucha polémica. Yo trabajo en el Seguro Social y todos los pacientes de rigor tienen la obligación, la enfermera que está preparando al paciente para quirófano, de colocarle un vendaje de miembros pélvicos. El vendaje, yo ya he insistido en mi hospital, pero es complicado convencer a las autoridades, no debe de utilizarse porque aparte de gastarse un recurso que es la venda, no resulta eficaz la colocación de la venda para el objetivo que se supone que está diseñado. El objetivo de colocar el vendaje pues, es evitar que el paciente tenga una trombosis venosa durante el procedimiento quirúrgico. ¿Y por qué no funciona la media, los vendajes? Porque resulta imposible poder calcular con cuánta presión, qué presión estamos ejerciendo cuando colocamos el vendaje. Hay ocasiones en que se coloca muy flojo y el paciente de ratito ya trae las vendas hasta los tobillos como si fueran calentadores. Y hay ocasiones en que al paciente se le colocan demasiado apretadas o a veces está más apretada la venda de la pantorrilla que del tobillo y esto ocasiona que el paciente pues se le empiecen a hinchar las piernas y en lugar de ayudar pues lo perjudica porque facilita más la colocación, la aparición de una trombosis venosa. Los pacientes, entonces, lo recomendable, como vimos en la diapositiva anterior, es que deben utilizarse las medias antiembólicas. Desafortunadamente son mucho más caras y obviamente estas son por talla. Entonces me queda claro que resulta complicado a veces poderlas tener en el sector salud. Aquí sí está importante, lo que no debe hacerse es elevar las piernas solo de la piecera de la cama, eso no se debe de hacer. Tampoco el masaje en miembros pélvicos, porque este puede favorecer el desprendimiento de un coágulo. Tampoco queremos aplicar calor, porque si de por sí ya dijimos que el paciente tiene los problemas venosos, tienen más temperaturas, si le aplicamos calor, pues empeorarían un poco. Y también debemos evitar que permanezcan mucho tiempo sentados. Entonces, como les comentaba, estos vendajes, pues la verdad no sabemos aquí qué presión tiene aquí, o qué presión tiene acá, o qué presión tiene aquí. Entonces, realmente esto no es recomendable. Aquí tenemos otro caso de otro vendaje, porque pues no sabemos realmente, es imposible saber qué presiones estamos aplicando. La posición incorrecta de la cama de hospital, como comentamos, esto es muy importante que quede claro, es cuando solamente se eleva la pura piecera y no elevamos la zona de flexión de las rodillas. Aquí vamos a poner esta fotografía donde estamos viendo que esta es una posición incorrecta. Vean ustedes cómo aquí el personal de enfermería solamente levantó la pura piecera y podemos ver cómo que tiene la elevación de los miembros pélvicos. Aquí entre las rodillas y la cama se alcanza incluso a ver un hueco, el cual va a hacer que tengamos la rodilla hiperextendida y el paciente de rato va a pasar a tener dolor de rodillas. Y si es un paciente de edad avanzada que tenga ya una gonartrosis, pues va a empeorar el problema articular de la rodilla. Entonces, la posición correcta en el hospital es elevar la piecera junto con elevar la zona de flexión de la rodilla. Aquí vemos claramente entonces cómo estamos no nada más levantando la piecera, sino también la palanca de este lado está levantando lo que viene siendo la parte de la rodilla para que entonces la cama quede flexionada también de las rodillas. Si comparamos las dos fotografías, vemos en la posición incorrecta cómo está muy alta, en el caso de los pies quedan muy, muy arriba, más incómodos. Y en esta posición, vean cómo el paciente tiene una postura más fisiológica. Si la paciente se siente incómoda, se le puede levantar un poco la cabecera para que aún así pudiera estar más cómoda. Entonces, esto es lo incorrecto, esto es lo correcto. Cuando estamos en casa, y necesitamos que el paciente levante las extremidades inferiores, lo que es incorrecto es hacerlo con almohadas o hacerlo con cuñas abajo del colchón. La mejor opción es poner entre las patas de la cama, del lado de los pies,
y el suelo un bloque de madera de 10 centímetros de grueso entre estas partes para que tengamos la cama totalmente elevada sin tener que que utilizar cojines. La desventaja de los cojines es que el paciente cuando se mueve, pues acaba pateando los cojines y entonces dura nada más con elevación de los miembros pélvicos aproximadamente media hora, una hora en lo que se durmió y después ya pierde el beneficio porque pateó los cojines y acabaron en el suelo. Y aquí es muy importante hacer esta pequeña tablita para hacer unas diferencias y cómo identificar una patología arterial y una venosa. En el caso de la temperatura de las extremidades, en los problemas arteriales van a estar disminuida y en el caso de los problemas venosos la temperatura va a estar aumentada de manera ligera. El color, en los problemas arteriales va a haber palidez y en el caso de los problemas venosos va a haber cianosis. La velocidad de llenado capilar va a estar lento en los problemas arteriales y va a ser rápido en los problemas venosos. Y los pulsos van a estar ausentes en los problemas arteriales y van a estar presentes en los problemas venosos. Como conclusión, tenemos que lo más importante es diferenciar entre las patologías venosas y arteriales. Las enfermedades arteriales son más graves y peligrosas que las enfermedades venosas en general. No identificar pronto las enfermedades arteriales conlleva el riesgo de que el paciente pudiera perder la extremidad, que la pierna se quede sin flujo arterial y necesite hacerse una amputación, y esto puede ser tan rápido como que si en 6 horas no se resuelve el problema, pues puede ser que el paciente ya no logre conservar su pierna. Aplicar los cuidados de enfermería equivocados pueden agravar la enfermedad, eso es muy importante que no lo olvidemos. El dato clínico más importante a evaluar ante la sospecha de una enfermedad arterial es la hipotermia, es decir, es la temperatura baja. Es lo que más llama la atención y lo que más debemos estar pendientes ante el paciente. Y el dato clínico más importante a evaluar ante la sospecha de una enfermedad venosa es el edema, es el más característico. El dolor es más intenso en las patologías arteriales que en las patologías venosas de manera habitual. Y la asociación, esto es muy importante, de dolor intenso con hipotermia de la extremidad constituye una verdadera urgencia médica y habrá que informar al médico de manera inmediata, ¿verdad? En caso de duda, mi sugerencia es no actuar, porque siempre es mejor asesorarse con el médico tratante, es preferible esperar un poco y preguntar al médico si está correcto lo que hay que hacer si uno no lo recuerda, a aplicar una parte de tratamiento que después resulte contraproducente. De ahí viene la famosa frase en latín de primum non nocere, que significa lo importante y lo primero es no dañar. Les agradezco mucho su atención a esta plática y estoy a sus órdenes en caso de que tuviera alguna pregunta, alguna duda. Muy amable. Susi, no se escucha la pregunta porque está cerrado su micrófono. Ahora sí. Agradecemos al doctor Kini por su presentación. Y hay que retomar que es muy importante el cuidado de enfermería al paciente con enfermedades flebológicas. Y entonces, identificar cuándo hay que aplicar determinados cuidados, porque ya vimos cuando la alteración es desde el punto de vista arterial o venoso, pues los cuidados cambian indudablemente. Doctor, muchas gracias. Quiero compartirle que, bueno, pues tenemos el público de aquí de nuestro país, de diferentes estados. Asimismo, tenemos gente que está participando de Argentina, Perú, Costa Rica, Guatemala. A todos muchas gracias por estar presentes en esta sesión. Doctor Kini, ¿nos gusta comentar algo más antes de entrar a las preguntas? Pues nada más me gustaría comentar que el trabajo que hace el servicio de enfermería es de suma importancia. Obviamente, aunque nosotros somos los que ponemos las indicaciones, realmente quien aplica esto pues es el personal de la enfermería. Entonces, antes que nada, agradecerles.
Y en segundo lugar, muy importante que mi sugerencia es que quede muy clara la información y si no llega a entenderse la indicación del médico, es preferible, como le digo, siempre preguntar, algunas veces por pena o por temor a decir cómo voy a creer, señorita, cómo voy a creer a enfermera que usted no sepa esto. O sea, no se trata de esto, de lo que se trata es de que todos podamos aprender. Entonces, siempre es una oportunidad para aprender. Entonces, cuando llega a haber una duda, mi sugerencia es que siempre busquen acercarse con su médico, si llega a haber buena relación con su médico tratante del paciente, para hacerle alguna pregunta, que les explique alguna situación que pudiera no entenderse de por qué de la indicación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, respecto a curación y cuidados en heridas y úlceras, sabemos que ha habido un avance en cuanto a la tecnología, diferentes parches, ungüentos, medicamentos que están avanzando. Y nos hacen ahora una pregunta, la cual voy a invitarle para que nos conteste. Y nos dice Norma Angélica, en caso de úlceras, ¿en qué momento se puede colocar algún parche coloide? Bueno, la intención de los parches tiene como finalidad ocasionar un ambiente húmedo, es decir, que no se seque la herida y esto facilite que la humedad evite que se produzca una necrosis. Cada úlcera pues tiene características diferentes. Hay úlceras que son exudativas, muy exudativas, y hay úlceras que son muy secas, como por ejemplo las úlceras arteriales. Mi recomendación para los parches, yo habitualmente casi nunca ocupo parches. Yo sé que existe toda una clínica de cuidado de heridas y hay gente que es experto aplicando mucho tipo de pomadas, ungüentos y tipos diferentes de apósitos. Pero en mi opinión particular, la intención principal del parche es tener un ambiente de humedad. El parche se tiene que dejar a veces 2 o 3 días para que esta humedad se conserve, y a veces tiene la desventaja de que cuando se retira el parche, todo lo que se tiene acumulado en la úlcera produce mal olor, y a veces el paciente o el personal que no está familiarizado con esto puede espantarse pensando que se está infectando el problema. Todos los detritos que se van formando dentro del parche y la herida que quedan atrapados 2 o 3 días cuando se despega el parche, pues produce un olor desagradable, pero no quiere decir que esté infectado. Se recomienda en estos casos realizar desbridamiento. Entendemos que sería en casos muy particulares y valorando obviamente las condiciones de cada paciente. Y nos preguntan también en esta misma tecnología si está indicado el uso de Sufrexal. Bueno, el Sufrexal es obviamente un medicamento que tiene como finalidad aumentar la velocidad con la que cicatriza la herida. Aquí recordemos que es muy importante identificar el tema, pues no es úlceras, diferentes tipos de úlceras, pero les voy a platicar rápidamente. Hay diferentes tipos de úlceras y dependiendo del tipo de úlcera, pues es la evolución y el manejo. Por ejemplo, el Sufrexal tiene como finalidad acelerar la velocidad con la que va a cicatrizar la herida. Pero si tenemos una herida que es arterial, en la que tenemos muy poquito flujo sanguíneo, recordemos que la circulación arterial es la que transporta los nutrientes, el oxígeno, lo necesario para que cicatrice una herida. Pues con Sufrexal o sin Sufrexal, si no logramos hacer que aumente la cantidad de flujo sanguíneo, la úlcera va a tardar mucho tiempo en cicatrizar. En el caso de las úlceras, por ejemplo, de tipo venoso, el Sufrexal ayuda, pero definitivamente no sustituye el tratamiento principal, que consiste en la compresión elástica con una media elástica graduada y unos ejercicios medidas de higiene venosa que nos estimulan mucho la circulación. Es decir, mi opinión es que todas estas pomadas son un coadyuvante al tratamiento principal que debe de individualizarse según la patología que tenga cada paciente. Gracias, doctor. Nos preguntan acerca también del uso de solución salina o se recomienda agua y jabón. Pues bueno, yo tengo la experiencia que las dos cosas pueden funcionar, a veces las personas, los pacientes y a veces también el personal de salud tiene temor de que si no se lava la herida con agua estéril, como viene siendo solución salina que pues es estéril, ¿verdad? Hubiera más riesgo de que se infectara la úlcera. La verdad es que no.
Desde mi opinión, lo más importante es el arrastre mecánico que se hace de las bacterias, y esto lo logramos habitualmente haciéndole un lavado con un poco de agua a presión. El agua, pues no, le digo a mis pacientes, no tiene que ser estéril ni tiene que ser bendita, es agua normal de la llave, es suficiente para esto, mientras el agua sea potable, por supuesto, me refiero, pero tampoco está mal que se haga con solución fisiológica. Lo único pero que le doy a la solución fisiológica, pues es que sale mucho más caro hacer la curación con solución fisiológica que con agua corriente, pero si el paciente tiene la posibilidad, se puede hacer y creo que tendremos el mismo resultado. Muy bien, doctor, muchas gracias. Agradecemos también al público que está dirigiendo sus preguntas. Aprovechar este espacio que nos brinda el Foro Venoso Mexicano. Y pues bueno, tenemos otra pregunta más. Dice que si en el Doppler no salen signos de trombos, pero se tienen todos los signos de una patología vascular venosa, sería ahí como ¿cuál sería la conducta a seguir? Bueno, habrá que ver cuáles serían la patología venosa a la que se refiere la persona que hizo la pregunta, porque tenemos dos problemas. Puede haber insuficiencia venosa o puede haber trombosis venosa profunda, que son cosas diferentes. Recordemos que en la trombosis venosa está ocluido, está tapado el sistema venoso por un coágulo. Mientras más cerca de la pelvis se encuentre la obstrucción, más mal se pondrá la pierna porque será el coágulo más grande y será más cantidad de extremidad la que estará comprometida. Si el paciente tiene un problema de reflujo, o sea que se regrese la sangre desde el corazón hacia la pierna, eso no debe de ser. Recordamos que la sangre va de la pierna hacia el corazón, pero si la sangre se regresa, eso se conoce como reflujo y lo conocemos habitualmente como insuficiencia venosa. Entonces, se puede hinchar la pierna por insuficiencia venosa. Entonces, el radiólogo o el angiólogo que actualmente hacemos nosotros los ultrasonidos, podemos identificar si hay la presencia de un coágulo o lo que está presentándose es el reflujo, el regreso de sangre. Es difícil que no se encuentre por ultrasonido la causa. Sin embargo, recordemos que el ultrasonido es operador dependiente, o sea, depende mucho de la experiencia de la persona que haga el ultrasonido para tener certeza en el diagnóstico. Esto quiere decir que la misma paciente con la misma enfermedad, con el mismo aparato, hecho por dos radiólogos diferentes o dos médicos diferentes, pueden reportar diagnósticos diferentes. Entonces, hay que recordar que el ultrasonido no es 100% preciso. Es muy bueno si se hace en manos expertas. Sí, doctor, gracias. Nos cuestionan también sobre la importancia de medir la saturación y bueno, pues hace un momento usted ya hablaba del ultrasonido y además sobre la importancia de medir con el Doppler. Bueno, recordemos que Doppler, hay dos tipos de Doppler. Me imagino que se refieren al Doppler de tipo portátil, que es el que utilizamos los angiólogos en la cama del paciente. Este no contiene ultrasonido, es solamente el aparatito que solamente hace ruido. Y entonces lo utilizamos básicamente para comparar la presión que tenemos sistólica, la presión con la que llega la sangre, con cuánta fuerza llega la sangre a la pierna, comparada con la de los brazos. ¿Por qué se compara con la de los brazos? Porque desde el punto de vista epidemiológico, los brazos tienen menor afectación, es decir, se enferman menos de los vasos sanguíneos arteriales que las piernas. Las piernas son las que más se enferman. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una presión sistólica por ejemplo, 60 milímetros de mercurio, hay que utilizar un baumanómetro y obviamente el Doppler. Y en el brazo tenemos 120, se llama índice tobillo-brazo. Vamos a hacer una división 60 entre 120 y nos va a dar 0.5. Entonces quiere decir que ese paciente tiene una afectación arterial importante, ¿va? Muy bien, doctor. Pues creo que tenemos bastante participación del público. Qué bueno que este tema ha resultado de un gran interés para todos los que nos están acompañando, nos están viendo. Saludos también a Colombia, tenemos participantes de Colombia. Una pregunta más nos habla sobre
a qué grado, supongo que es a qué nivel se deshace un anticoagulante el coágulo, y hace la referencia de que algunos profesionistas refieren que no sirve trabajar con anticoagulantes. ¿Cuál sería su experiencia al respecto? Muy bien, mire, actualmente las guías de práctica clínica sobre el tratamiento, las más vigentes que hay sobre el tratamiento de trombosis venosa profunda, tienen totalmente aceptado el uso del anticoagulante como tratamiento, como piedra angular principal del tratamiento de la trombosis venosa profunda. El médico que considere o el personal de salud que considere que el anticoagulante no sirve o no está indicado, está totalmente equivocado. Actualmente tenemos anticoagulantes modernos, que son los que se llaman anticoagulantes que actúan directamente, más específicamente en una parte de la anticoagulación, como por ejemplo el Rivaroxaban, Apixaban, Dabigatran o Edoxaban. Estos medicamentos nuevos nos permiten darle un mejor tratamiento porque todos se toman a través de la boca, no se requieren ya inyectarse, ¿verdad? Es muy importante recordar que el tratamiento anticoagulante, debe quedar muy clara esta información, no es para deshacer los coágulos. Eso es muy importante. Los anticoagulantes, los médicos angiólogos los recetamos no para deshacer los coágulos. Los recetamos para evitar que continúe empeorando la obstrucción y que un coágulo pequeño se acabe haciendo más grande porque la sangre que no puede pasar por estar tapado el sistema por el coágulo o la vena, se estanca y se coagula. Si necesitamos deshacer el coágulo, el tratamiento se llama trombolisis y los medicamentos son totalmente diferentes. Actualmente la mejor opción es hacerlo a través de una cosa que se llama trombolisis dirigida por catéter, es decir, pasamos un catéter y localizamos la punta del catéter dentro del coágulo y entonces empezamos a instilar el trombolítico y este trombolítico sí va a deshacer el coágulo, ¿verdad? Pero esos tratamientos son de más riesgo porque pueden ocasionar una hemorragia más grave. Entonces, concluyendo, el tratamiento principal sí es con anticoagulantes, ¿verdad? Sí, bueno, aquí este comentario lo decía la compañera, que es un fisioterapeuta. Sin duda alguno, valorando que por sí solo el medicamento no va a tener un efecto preponderante, ¿no? Que hay que asociarlo a cuidados, a otras actividades dirigidas, otras medidas que debe de llevar a cabo el paciente dependiendo de la etapa en que se encuentre, ¿no? Si el paciente está hospitalizado, si el paciente está todavía en su casa, en fases iniciales de la enfermedad. Nos hablan también sobre, bueno, pues algunos tabús, algunas situaciones que se han manejado, como el uso de la miel, insistiendo nuevamente, creo, sobre úlceras. En el caso de la miel, he visto tratamientos de personas que aplican la miel de abeja, con la única sugerencia que yo hago, pues que tiene que estar de preferencia estéril, ¿verdad? Es decir, hay que esterilizarla para que no ocasione alguna infestación de ningún tipo. Y pues tampoco he visto malos resultados. Yo sigo pensando que todos los medicamentos tópicos, esa es mi opinión muy particular, todos los medicamentos tópicos son coadyuvantes. Ayudan a que la úlcera cicatrice más rápido o evita que se infecte o evita que empeore. Pero de nada va a servir estos tratamientos tópicos si no se tiene de fondo el tratamiento principal. Que vuelvo a repetirles, cada úlcera, el tratamiento es diferente. No se trata igual a una úlcera neurotrófica en la planta de un pie de un paciente diabético que una úlcera venosa, que una úlcera arterial, que una úlcera vasculítica o que una úlcera neoplásica. El tratamiento es totalmente diferente. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, pues usted dentro de su presentación hacía recomendaciones sobre ejercicios útiles dependiendo de el tipo de patología porque esté cursando el paciente. Nos preguntan qué ejercicios son recomendados para mejorar la circulación y evitar trombos sueltos en la extremidad afectada. Bueno, cuando el paciente se encuentra con una trombosis venosa profunda aguda, dependiendo del tamaño y la localización del coágulo es muy importante. Los coágulos que tienen más riesgo de ocasionar un desprendimiento
que sea fatal son los que están cerca de la vena cava inferior, como por ejemplo en la vena ilíaca, básicamente en la vena ilíaca, ¿no? Pero en general, la recomendación actual es que el paciente puede pasar a hacer una deambulación suave y poco a poco ir empezando a incrementar la cantidad de deambulación. Entonces, cuando el paciente tuvo una trombosis venosa profunda, le queda de manera residual un aumento en el tamaño de la pierna comparado con el otro. Es muy importante que después de la segunda semana de que el paciente tuvo el evento de trombosis, recomendamos que empiece a hacer básicamente media hora de caminata diaria. Es muy importante que lo haga diario porque esto va a estimular la formación de nueva circulación, de circulación colateral. Es decir, vamos a forzar a que la sangre venosa empiece a buscar caminos diferentes por donde regresar en caso de que el coágulo aún no se haya deshecho. En muchos pacientes el coágulo, el mismo cuerpo lo acaba deshaciendo solo, y en otros pacientes el coágulo queda ahí de manera permanente para siempre. Entonces, tanto si el coágulo se deshizo como si el coágulo no se deshizo, el tratamiento de rehabilitación es la caminata, porque nos permite estimular el regreso de mayor cantidad de sangre, y esto va a hacer que con el paso del tiempo disminuya el edema del paciente y las molestias. Gracias, doctor. Bueno, aquí nos hacen también una pregunta: ¿cuál sería la recomendación para el manejo de este tipo de pacientes en las clínicas de heridas, precisamente? ¿De cuál? Perdón, no entendí la pregunta. Ajá, sí, que usted, ¿cuál sería como las recomendaciones para el manejo del paciente trabajando o dándole una atención multidisciplinaria? Que bueno, obviamente el paciente va al especialista con el médico angiólogo, pero por otro lado, si ya tiene una úlcera presente, puede ser que usted tenga experiencia en referir a su paciente a una clínica de cuidado de heridas. Muy bien, yo pienso que aquí mi consejo sería el siguiente. Lo más importante es identificar qué tipo de úlcera tiene el paciente, porque frecuentemente pasa de que si no se tiene la información correcta de identificar qué patología tiene de base el paciente, me ha tocado ver que le aplican un tratamiento similar a todas las úlceras, como que esta clínica le gusta curar las heridas así y otra clínica le gusta curar las heridas de otra manera. Voy a poner un ejemplo. Si un paciente tiene una úlcera arterial en la que tiene un fondo necrótico, es muy común que el personal del sector salud, cada vez que el paciente va a curación, el avance en la necrosis que se va formando lo empiezan a descuidar. Y el paciente, lo que está ocurriendo es que de haber llegado con una lesión pequeña, con el paso de las semanas se empieza a tener una úlcera cada vez más grande, más grande, más grande, porque se está necrosando el borde, se necrosa el borde, se necrosa el borde, y la persona continúa resecando y cortando, y llega un momento que llega una úlcera que tiene una úlcera enorme. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues la deshidratación no sería la mejor de las opciones. Otra cosa muy común que quiero comentar es que frecuentemente llegan a veces a curarse pacientes con productos antisépticos muy potentes, como por ejemplo agua oxigenada o de repente isodine, y a veces también se pueden aplicar remedios caseros. Voy a decir en México los más comunes que se ocupan, que es la famosa curación con sábila o agua de capitana, o se ponen muchas cuestiones en las úlceras, se han llegado a poner limón, bicarbonato, polvo de sulfatiazol, y pues el paciente, sobre todo cuando tiene una úlcera crónica, se desespera y empieza a aceptar consejos de muchas personas. ¿Qué le pasa a la piel de la úlcera y a la de alrededor de la úlcera? Que se empieza a inflamar, y cuando se inflama se pone roja y duele. ¿Y qué es lo que diagnostica el médico? Infección, porque ven la piel roja y la ven dolorosa. Y entonces empieza un círculo vicioso, porque le empiezan a dar tratamiento con antibiótico, y otro antibiótico, y otro antibiótico, y el paciente acaba teniendo más problemas porque se le barre la flora intestinal, y luego empieza con diarrea, entonces empieza a complicar. Cuando la causa del enrojecimiento fue la irritación que se estuvo produciendo. Entonces es muy común que tengamos lo que se llama dermatitis por contacto. Y en estos casos el mejor tratamiento es dejar de lastimar la piel.
Mi recomendación es lavarla nada más con agua y jabón neutro y entonces la piel solita empieza a recuperar su color natural y empieza a desinflamarse, a quitarse el enrojecimiento, porque vuelvo a insistir, el enrojecimiento habitualmente no es por infección, sino por irritación de los productos que se colocan, que son muy potentes e irritantes. Gracias, doctor. Nos hacen pregunta también sobre si se abordarán el día de hoy cuidados de enfermería en base a la taxonomía Nanda-Nigrov. Bueno, en esta parte quiero comentar que para el día de hoy se están trabajando los cuidados que ya nos mencionó el doctor y que yo decía en un principio, indudablemente enfermería, bueno, pues la esencia de la profesión es el cuidado, pero sí podemos considerar, no preparamos para esta sesión un plan de cuidados como tal. Lo que sí les puedo comentar es algunos diagnósticos de enfermería que debemos y podemos tener considerados para el paciente, como puede ser dolor agudo relacionado con agentes lesivos respecto a lo que ya se estuvo hablando, que viene también presentado dependiendo de la patología, lo cual, bueno, pues puede ser expresado de diferentes maneras, dolor, de manera verbal o por el rictus del paciente. Otro de los diagnósticos que puede ser importante considerar puede ser el deterioro de la movilidad física, en donde el paciente pues obviamente va a presentar disconfort, dolor, prescripción de restricción de movimientos, y todo esto pues hay que considerarlo de acuerdo a cada paciente, porque dentro de las necesidades y las respuestas que el paciente va a presentar, podemos observar limitación de la amplitud del movimiento, limitación de la capacidad para las habilidades motoras gruesas. Ya nos hablaba el doctor que el paciente va a estar, dependiendo de la situación, en reposo. Otro de los diagnósticos de enfermería que podemos considerar pues es la ansiedad, la etiqueta diagnóstica como ansiedad, de acuerdo al cambio en el entorno del paciente, va a tener una vida distinta, ¿no? Es equiparar un poquito lo que estamos viviendo. Bueno, ya no hay que distraernos en el COVID porque nos ha robado nuestra tranquilidad, nuestra vida, pero la ansiedad es algo que se nos presenta en este otro caso, pues es algo parecido. Debemos de considerar otra etiqueta diagnóstica como puede ser el riesgo de sangrado, que puede estar relacionado con los efectos secundarios del tratamiento. Ya hablaba el doctor de los medicamentos que se utilizan y en este caso pues todos los medicamentos nuevos que nos mencionaba. En otro momento trataremos ya un plan de cuidados como tal, más elaborado para pues que las compañeras de enfermería puedan tener sus planes de cuidados estandarizados, como mencionaba, a partir de los cuidados también que se mencionaron en un inicio. Tenemos más preguntas para el doctor. Quien no sé si quiera comentar algo más en lo que... Sí, claro, hay una cuestión muy importante y es, a veces se antoja decir, bueno, pues que alguien que no sea médico pudiera tener la tentación de recetar, por ejemplo, un anticoagulante si ven el resultado de ultrasonido que muestra que tiene una trombosis. Es muy importante recordar que los anticoagulantes no son medicamentos, son medicamentos de cuidado, es decir, tienen la posibilidad de favorecer una hemorragia. Pues es el médico quien tiene que valorar no nada más el tratamiento de la trombosis, sino también el riesgo de hemorragia. Si un paciente tiene un riesgo de hemorragia, es probable que pudiera, por ejemplo, no instaurarse el tratamiento anticoagulante, aunque fuera necesario. Hemos tenido casos de pacientes donde tienen trombosis venosa profunda, pero están complicados con una úlcera gástrica que está sangrando y entonces en estos pacientes está totalmente contraindicado darles anticoagulante porque empeoraríamos la cantidad de hemorragia por la úlcera gástrica y el paciente no fallecería por el problema de la trombosis, sino por una hemorragia. Entonces, es muy importante recordar
que los anticoagulantes siempre tienen el riesgo de una hemorragia, de desencadenar una hemorragia. Habitualmente no es el anticoagulante el que la desencadena, sino puede existir una enfermedad oculta que no había sangrado y que con el anticoagulante facilita su sangrado, como por ejemplo una úlcera gástrica, un pólipo nasal, alguna cuestión que ocasiona que empiece a sangrar el paciente y no fue tanto con el anticoagulante, ya había un problema previo, pero el anticoagulante facilitó que esta enfermedad empezara a sangrar. Sí, doctor, desencadenó el problema o la complicación en el paciente. Nos preguntan también sobre el caso de los pacientes con úlcera venosa que están con parches, si se deben colocar las medias de compresión. Sí, esta es muy buena pregunta. Si el equipo tratante del paciente considera que necesita aplicarse el parche comparado con el vendaje, con la media elástica, el calcetín elástico, es muy importante que el paciente tenga el calcetín elástico, porque el calcetín elástico es una parte fundamental del tratamiento de la úlcera venosa. Es decir, un paciente que tiene una úlcera venosa, el solamente tener la esperanza de que con el parche va a mejorar nada más es poco realista. En realidad el paciente va a mejorar con el tratamiento integral, que incluye ponerse el parche en caso que sí se decida, y ponerse, por supuesto, el calcetín elástico, que debe ser graduado, debe ser médico profesional, porque hay unas marcas que pueden ser muy económicas, no quiero decir nombres, pero resulta que no son útiles, no proporcionan, no proporcionan lo que ofrecen, no proporcionan lo que ofrecen, y obviamente tiene que estar asociado también al tratamiento de las medidas de higiene venosa, como son la caminata, el ejercicio regular y algunas modificaciones en la cama que ya hemos platicado. Sí, nos preguntan si en este mismo tenor es recomendable o en qué momento hay que quitar las medias. Okay. ¿O debe estar todo el tiempo con ellas? Un paciente, dependiendo, aquí es muy importante, lo recomendable es que el paciente utilice las medias elásticas todo el día y solo se las quite para dormir y para bañarse. Si se decide utilizar un vendaje, el vendaje sí tiene una indicación específica, el vendaje, el que mencioné en la plática es exclusivamente para problemas que son de tipo de prevención de trombosis, pero en cirugía. Pero, por ejemplo, en una patología que no platicamos ahorita, que es el linfedema, un tratamiento muy importante para contrarrestar el linfedema es el utilizar un vendaje rígido, o sea, no un vendaje elástico. Y este vendaje, en este caso, sí debe dejarse toda la noche, debe estar de manera permanente, nada más quitarse para que el paciente pueda bañarse, ¿verdad? Sí, gracias. Doctor, respecto a la incidencia de los problemas flebológicos, ¿hay una mayor incidencia en cuanto, considerando el sexo? Sí, por supuesto. Tenemos una casuística muy importante donde tenemos una mayor afectación, por ejemplo, de problemas de varices en las mujeres. Y ya tenemos muy bien identificado que existen varios factores para que así se produzca. El primero es la herencia. Si los familiares, la mamá, la tía, la abuela han tenido problemas venosos, es probable que esa paciente tiene más riesgo de tenerlos. El segundo factor es las hormonas femeninas propias, que también favorecen el debilitamiento de la pared venosa y esto facilita los problemas venosos. Es bien sabido, por ejemplo, que si una paciente toma tratamiento hormonal para regularización de regular sus menstruaciones o para sus periodos menstruales o para no embarazarse, tiene más riesgo de tener una trombosis venosa profunda. Los embarazos es otra de las causas muy importantes que también eso facilita la formación de varices y también de trombosis. Entonces, sí es, también, obviamente, también se presentan hombres, por supuesto, pero sí tenemos mayor incidencia en mujeres. Muy bien. Doctor, ¿alguna recomendación al paciente en casa en este tiempo de confinamiento? Ok, lo que se recomendamos para mantener la circulación activa es que hagamos ejercicio. Yo sé que dos cosas son los que recomiendo, hacer ejercicio. En sus casas, pues pueden, si son de 2 pisos, pueden subir y bajar escaleras, si su condición médica se los permite. Si no, pues pueden andar así como marchas
como si caminar sin moverse del sitio, nada más estar subiendo una pierna y otra. Y lo más importante es el peso, ¿verdad? Ya sabemos que el exceso de peso está asociado con estancamiento de sangre venosa también y con incremento de triglicéridos y incremento de colesterol, el cual también estrecha y ocluye las arterias. Entonces, aquí estar en el peso correcto es de vital importancia para tener una adecuada circulación, aunado a los ejercicios, que tanto el ejercicio estimula las dos circulaciones, tanto la arterial como la venosa. Gracias. Bueno, pues es muy importante entonces considerar los factores que intervienen para este tipo de patologías y qué mejor que en este tiempo los que tenemos la oportunidad de estar en casa, pues aprovechar para redirigir y organizar nuestros estilos de vida, que esto va a ser muy favorable y determinante en este tipo de patologías. Al parecer, la mayoría de las preguntas han sido contestadas. Gracias también a los integrantes del Foro Venoso Mexicano que han estado de manera mediante el chat contestando las demás preguntas que nos han hecho. Ha sido una sesión muy enriquecedora para todos. Y bueno, pues me gustaría agregar que vamos a continuar con estas sesiones y que la siguiente es el 16 de julio. Esperemos que nos acompañen. La sesión, el tema va a ser diagnóstico diferencial del edema en miembros inferiores. Y bueno, como profesor invitado vamos a tener al presidente de la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular y Endovascular, el doctor José Antonio Muñoz Prado. Y como director del programa estará con nosotros el doctor Gerardo Estrada Guerrero, director del curso Enfermedad Vascular y director del programa académico y científico de la Sociedad Mexicana de Angiología. Pues algo más que desee agregar, doctor Kini. Muchas gracias por su participación. Creo que ha despertado muchas inquietudes, preguntas muy interesantes que ya mencionaba, nos dejan a todos un gran aprendizaje. Pues nada más agradecer la invitación. Me da mucho gusto haber podido contribuir con un granito de arena en este excelente curso de introducción al manejo del paciente flebológico. Y pues nuevamente agradecer a los organizadores, a usted personalmente también, y muy honrado de la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Kini. Agradecemos la presencia del público en general. Los esperamos en las próximas sesiones y bueno, pues a seguir aprendiendo y actualizándonos en el manejo del paciente flebológico. A todos, muchas gracias, que tengan una excelente noche y pues también de mi parte agradecer al comité organizador por considerarme parte de este Foro Venoso Mexicano y hacerme esta invitación a la cual he accedido siempre con mucho gusto y muy honrada de participar. Gracias a todos, que tengan una excelente noche. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.